Este vídeo va a ser un poco más largo porque está formado por más verbos irregulares, concretamente 13. Pero no os preocupéis porque son muy fáciles, ya que tienen la misma forma para presente, pasado y participio, por lo que hay que memorizar poco. Let. He decidido empezar este listado de verbos con el verbo let. Y es que este verbo está muy relacionado con mi vida diaria. De hecho, ¿sabéis cuál es la pregunta que más me hacen los alumnos en clase de inglés? Sorry, can I go to the toilet, please? Triste pero cierto. La pregunta que más me hacen es ¿puedo ir al baño? Y yo, como me paso de bueno, normalmente les dejo ir. I normally let them go. In fact, I have left my students go to the toilet many times. También tenemos que estar atentos que let va siempre seguido de un objeto más un infinitivo sin to. I let my students go. Read. El siguiente verbo que vamos a ver es read. I often read a book. Aquí veis que hemos utilizado read en presente. Pero ¿qué pasa si utilizamos read en pasado o en participio? I read this book last summer. Veis que en pasado y participio la pronunciación varía. En presente se lee read, en pasado y en participio red, más o menos como el color rojo. Put. Set. En este bloque vamos a ver dos verbos que tienen un significado muy parecido. El primero es put. Y vamos a ejemplificarlo así. I have put the book on the table. Put significa poner. Un verbo muy parecido a put es set, que significa colocar, es decir, poner algo de manera ordenada u organizada. Como ejemplo de este verbo tenemos la siguiente frase: She has set the books on the shelf. O lo que es lo mismo, ha colocado los libros en la estantería. Con tanto colocar libros, me ha entrado hambre. Así que me he ido a la cocina a utilizar este verbo. Cut. I cut some onions to make my dinner. While I was cooking, I cut my finger and it really hurt. Acabamos de usar otro de los verbos de este grupo, hurt, que tiene varios significados. Cuando dije I cut my finger and it really hurt, ahí hurt significa doler. Así que esa frase significaría me corté el dedo y realmente me dolió. Otro de los significados de hurt es hacerse daño o lastimarse. Así que podría decir algo así como I hurt my finger while I was cooking. Me hice daño en el dedo mientras estaba cocinando. Hurt implica también hacer daño emocional. Así que podría decir algo como She really hurt me when she left me. Ella me hizo daño cuando me dejó. Y hablando de daño, vamos a irnos a un verbo que hace mucho daño. Hit. Golpear. The baseball player hit the ball. Claro, y cuando te hacen daño muchas veces, al final acabas explotando. ¿Y cómo se dice explotar en inglés? Pues burst. He burst the balloon. Y ahora hablemos de dinero y empecemos con un verbo que se parece mucho a su versión española. Cost. A kilo of pears cost $4.80 yesterday.
Y hablando de dinero, viene ahora un verbo que os puede costar mucho dinero. A verb which can cost you a lot of money. O un verbo which may allow you to earn a lot of money. Es un verbo que te puede costar dinero o que te puede hacer ganar dinero. Y ese verbo es... Bet, bet, bet. I bet some money at the casino. Este verbo suele ir acompañado de la preposición on. Y se suele utilizar mucho en el mundo del deporte. ¿Por qué? Last year, thousands of people bet a lot of money on sports. Así que apostar en algo se dice bet on something. Por ejemplo, I often bet on Formula One. Normalmente apuesto en la Fórmula 1. Sin embargo, el deporte no es algo fácil y muchas veces no podemos acabar. Y cuando esto ocurre, utilizamos este verbo. Quit, quit, quit. He couldn't finish the race and quit. Y cuando quit va seguido de ing, significa dejar de hacer algo. Por ejemplo, he quit smoking. Dejó de fumar. Con tanto ver imágenes deportivas me ha entrado hambre y voy a volver a la cocina para enseñaros un nuevo verbo. Spread, spread, spread. Uno de los significados de spread es untar. Y aquí tenemos un ejemplo. She spread some butter on the bread. Pero no todo lo que se extiende es tan delicioso o exquisito como la mantequilla. A veces también se extienden virus. For example, 3 years ago, coronavirus spread very quickly. Y ya llegó el momento de cerrar este vídeo. Y lo vamos a cerrar con el verbo shut, 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 que significa cerrar. Y aquí tenemos un ejemplo con the door shut.